Buenas noches. Nos encontramos hoy en la Gran Logia de Colombia. Estamos aquí con dos grandes conocedores de la historia de la masonería en Colombia, con el doctor Gustavo Medina Díaz, y también nos acompaña el doctor Cesáreo Rocha Ochoa. Ellos nos van a iluminar a todos nosotros los profanos que no sabemos del tema de la masonería, y nos van a hacer un pequeño recorrido a través de la historia de Colombia y el importantísimo papel que ha tenido la masonería en toda nuestra historia política y económica. Entonces yo quisiera, doctores, que empezáramos haciendo un breve esbozo sobre todo este origen de las logias masónicas en la época de Nariño, del arcano sublime de la filantropía. Hiciéramos un pequeño resumen, de pronto Miranda, etcétera, y para ya después entrar en materia y ya hablar de las logias como tales ya en Colombia. Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto. Ustedes saben que con ocasión de la Revolución Francesa, año 1789, y con la Revolución Americana, ocurrida 10 años antes, hubo en todo el mundo un gran despertar alrededor de la idea de la libertad. Las primeras personas que entraron en contacto con las ideas de la libertad fueron quienes estaban imbuidos de los principios de la institución masónica, de Juan Jacobo Rousseau, la época de Diderot, la idea de d'Alembert y la época de Voltaire, en fin, todas las personas que fueron grandes protagonistas de la historia entonces animaron esa idea de la búsqueda de la libertad. En nuestro medio pues contamos nosotros con unos precursores muy importantes. Evidentemente Miranda fue uno de los grandes guerreros, que se puede decir, del pensamiento entonces, y a él se le ha reconocido como uno de los precursores de la independencia. Pues encontramos con el general Simón Bolívar, que pues se había iniciado también en una logia masónica y que venía animado con esas ideas. Una logia fundada por Miranda, ¿no? Una logia de las Lautarinas. Y en nuestro caso particular, pues obviamente vino Francisco de Paula Santander, claro, y Antonio Nariño. Claro. Ustedes recuerdan la influencia tan grande que tuvo Antonio Nariño con la traducción de los derechos del hombre. Que esa transcripción fue planeada precisamente por su logia. Claro, por supuesto. Sí. Y el papel era ese, ¿no? Tratar de volver a decirle a la gente, mire, lo que hacemos nosotros en la logia es prepararnos para los caminos de la libertad. Que también existe la otra anécdota del abrazo de Murillo con Bolívar, Santana, que también... Sí, parece que eso fue uno de los episodios centrales de entonces, y había desde luego una sorpresa por parte de las fuerzas republicanas nuestras frente a las del gobierno español, porque hubieran encontrar unas coincidencias o unas afinidades entre unos personajes que representaban el régimen oprobioso contra el cual se luchaba para buscar la libertad. Y realmente, a pesar de eso, privó, fue los términos, como usted lo acaba de decir, de que una cosa era la masonería y otra cosa era la libertad y la independencia. Claro. Y no podría ser de otra manera, porque en la historia pues puede que se presenten casos donde pueda haber una oposición entre hermanos que puedan estar en bandos diferentes, como ocurrió inclusive en la época de la independencia de los Estados Unidos, en la guerra de secesión, hubo mucho de eso, y allí surgieron un poco de anécdotas importantes, pero en las cuales privaba siempre los caminos políticos de la libertad, del respeto a los derechos, que las actitudes fraternales. Claro. Entonces no sé si ya podamos entrar en materias para que ustedes nos cuenten cómo fue la formación de las primeras logias. Hablábamos ahorita fuera de cámaras acerca de José Hilario López, de Florentino González, Ezequiel Rojas, los orígenes del Partido Liberal, que a su vez pues vienen seguidos porque ellos digamos que son discípulos de cierta manera de todo el pensamiento de Santander, ¿no? Sí. Entonces no sé si ustedes... Con ocasión de la libertad nuestra y el comienzo del gobierno y la necesidad de que el Libertador pudiera seguir trabajando en la campaña del sur, debe recordarse históricamente cómo quedó encargado de la presidencia el general Santander. Entonces, pues él reunió a una gran cantidad de personas que
le colaboraron en la formación de las logias, como acaba de decir Gustavo, que fue la persona que él impulsó ese movimiento. Y naturalmente, entonces, pues con Florentino González, que fue otra figura muy importante, y con una gran cantidad de personas empezaron a formar, tal vez no gran cantidad de personas, tal vez eran pocas personas, 7 o 8 personas, las que comenzaron el trabajo de fundar las logias. Esto significó que desde luego lo que se decía que eran los amigos del general Santander que iban de golpe a estar en el futuro con una animosidad especial frente al general Bolívar. Eso no fue así, eso fue un lenguaje de corrillo. Estamos hablando de la conspiración septembrina. Estamos hablando del ambiente que empezó a rodear acá, la situación de incomodidad que se generaba por la cantidad de gastos que había que hacer para enviarle al general Bolívar para que él pudiera mantener las batallas en el sur, y que pues obviamente el general Bolívar no tenía otro interés sino buscar cómo lograba la independencia de todos los países americanos y naturalmente pues los exiguos recursos que tenía que mandarle cada vez iban a afectar el presupuesto que tenía Santander para otras actividades similares, para lo que era el crecimiento de lo que era nuestra organización política, y entonces obviamente se ganó más la simpatía el general Santander que el general Bolívar sobre esa razón, y de allí empezaron la formación de las logias. Y así fue que después de la libertad nuestra, empezó a partir de 1821, ya de una manera... Se crea la primera logia, no sé si nos pudieras hablar de esa primera logia que creó Santander. Además, sí. Creo que hay una anécdota muy simpática, es que él puso un avisito para dar clases de idiomas, ¿no? Evidentemente, así fue la creación de las primeras logias aquí en Bogotá. Ustedes recuerdan esos gobiernos incipientes donde existieron muchas diferencias entre los diferentes bandos políticos que se venían. Ustedes deben acordarse de lo que fueron los gólgotas y los que fueron los draconianos. Y es curioso porque en ambos lados había hermanos masones. Sí. Sí. Entonces hubo unas pugnas fraternales de golpe un poco ácidas y un poco profundas, pero en las cuales la fraternidad sabía que tenía un límite, porque la masonería no actúa nunca con espíritu de cuerpo. La masonería universalmente trata de formar ciudadanos para que ellos sean los que hagan las cosas de los cambios sociales y de los avances del desarrollo, etc. Entonces pues fue transcurriendo el tiempo y fueron perfilándose los cambios sociales que cada presidente iba logrando, y que con el apoyo obviamente de la clase política que ya comenzaba a tener perfiles de partido también. Se necesitaba buscar que las corrientes de opinión tuvieran una vertiente de carácter político partidista, y entonces así, más o menos alrededor de 1849, fueron ya formándose los partidos políticos. Fue la época en que, siendo José Hilario López presidente de la República, le correspondió firmar la ley de la libertad de esclavos, que fue uno de los grandes logros que se hizo en esa época. En el próximo programa veremos el importante papel que jugó la masonería en la creación del Partido Liberal, en el golpe de Melo y en la Constitución de Río Negro, analizando de paso la conspiración de Núñez y el clero en contra de dicha constitución.